hemos visto, mis hermanos, el verso 9. El verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y lo estudiamos, ¿verdad? Donde el Señor Jesús da por sentado, ya en firme, de que usted siempre ora. Es muy interesante porque no es que le llama a la oración. En la Escritura y el Espíritu Santo siempre nos está llamando a orar sin cesar. Pero en esta oración, el Señor Jesús da por sentado de que usted y yo oramos. Ahora, el cómo orar, el dónde orar, eso es otro tema, ¿ya? Porque usted puede orar cuando vas en el autobús, cuando vas caminando, cuando estás en la casa, cuando estás sentado, frente al plato de comida antes de comer, usted ora. Frente al cafecito que usted tan rico, ¿verdad? A la mañana o a la tarde o a la noche o a la hora que usted tenga y usted ora. Perfecto. Pero también en el silencio, en el momento aparte, ora. Yo llamo a la oración. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús, mire, no podemos salir adelante si no oramos. Es muy difícil. Cuando llegamos a los temas estos de consejería y de problemas graves, a veces yo me atrevo, a veces, y a veces no. A veces me atrevo a hacer la pregunta, dígame una cosa, ¿y cómo ha estado tu tiempo de oración? Y fíjese, mis hermanos, que cuando se ha caído en los grandes pecados, errores y temas horribles, sea el que sea, de robo, de pleitos, de adulterio, en fin, de lo que sea, casi siempre la persona dice, mire, es que me he aflojado, he dejado. Sí, pero muy poquito. Bueno, a veces. No, mire, se me ha olvidado. Es que no tengo, mire, llego tan cansado. Un montón de excusas. Amado hermano, mire, la oración es una verdadera guerra. Sí, una verdadera batalla. Una batalla espiritual, anímica, emocional, terrible. Una batalla de tiempo. Una batalla de buscar el momento oportuno, una batalla en nuestra mente, porque cómo calmamos la mente después de tanto ajetreo del día, de los huilas, de las comidas, de el vestido, de la enfermedad, de la visita al enfermo, del que nos visitó o del que fuimos a visitar, el autobús, el carro, la reparación, el mecánico, el médico. No, no, es una locura. Calmar la mente para llegar a la oración, todo eso es una lucha. Pero mi hermano, debemos de hacerlo. Hay que hacerlo. Hoy estaremos viendo el verso 10. Metámonos con esto, mis hermanos. Y ahí donde está, si usted quiere estar apuntando, magnífico. Yo sé que se está grabando. También cuando usted quiera esta grabación, nada más nos dice, me dice a mí o le dice a Raquel o a Fresi y con muchísimo gusto le indicamos la manera cómo, pero esto está siendo subido a YouTube y ahí lo pueden estar bajando. Bueno, y si no sabe, pues nos dice y con muchísimo gusto. Bien, Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús dice, venga tu reino. Muy importante entender que Jesús es quien introduce esta frase del reino de Dios. Solamente hay un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento que habla así, el reino de Jehová. Solo un versículo. Pero el reino de Dios, así como está solamente en el Nuevo Testamento, y es el Señor Jesús. La primera vez que encontramos esto, vea qué interesante. La primera vez que encontramos está en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús mismo describió la predicación del reino como una obligación que le había sido impuesta. Ajá. Oiga esto, el Señor Jesús se le dio el mandato de extender el reino de Dios, de predicar el reino de Dios. Pero bueno, ¿qué es el reino de Dios? Véalo aquí. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús iniciando su mensaje, dejando muy firme que el mismo reino de Dios es el mismo. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, Jesucristo en persona, es el reino de Dios. O sea, aquí estoy, yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento es el yo soy de Jesús como el reino de Dios siendo predicado para que las almas se salven y tengan ya la gran dicha, el camino abierto para la vida eterna. Él es el reino de Dios, Jesucristo mismo. Ahora yo te pregunto, y las canciones que hoy estaban hablaban de esto. Entra en mi casa. O sea, que el reino de Dios entre en mi vida. Zaqueo le da la gran apertura de su casa y le dice, bueno, el Señor Jesús le dice, hoy me es necesario entrar, llegar, y Zaqueo corre y abre las puertas y acepta. Y no solamente eso, vea qué lindo, sino que todos los que estaban ahí escucharon, ¿sabe qué? El reino de Dios. Qué tremendo. Por eso hay que entender en el versículo cuando dice, venga tu reino. Sigo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Ese es el reino de Dios. Yo le pregunto, ¿usted hace la voluntad de Dios? Bueno, yo estoy luchando por hacerla. ¿Está bien? Jesús en mi vida es el reino de Dios. Quiere decir que Jesús en mi vida es cuando yo estoy haciendo su voluntad. Y la voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué son estos estudios? ¿Por qué tenemos un cultito jueves, domingo? Hay iglesias que tienen 2 cultos entre semana y otras tienen mucho más, otras no tienen. Algunas tienen 2 cultos domingo, 3 o 4 cultos. Iglesias grandes con mucha organización y mucha cosa. ¿Qué es lo que están haciendo? Predicando el evangelio para que las personas comprendan, crean, acepten la voluntad del Padre de que Cristo Jesús sea el Rey de sus vidas. Y cuando Jesús es el Rey, el dueño, el amo, el Señor de sus vidas, están haciendo la voluntad del Padre, están obedeciendo la palabra de Dios y cada vez van creciendo. Ese es el reino de Dios en mi vida. El hacer lo mismo que Jesús hizo en toda su vida aquí en la tierra fue obedecer al Padre en su mandato. Eso es el reino de Dios también. Jesús vino a obedecer el mandato de extender su reino. Está haciendo la voluntad de Dios. Está extendiendo el reino de Dios. Entendamos todo lo que es el reino de Dios. Y el todo de lo que es el reino de Dios es Cristo Jesús. ¿Sí? Los judíos creían que el reino de Dios era el dominio desde Jerusalén, porque ellos eran adoradores del Dios verdadero. Por lo tanto, todo el mundo debía sujetarse al reinado del Mesías desde Jerusalén. Y ahí es donde Jesús manifiesta que el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y sabía usted que todavía hoy los judíos, el pensamiento es de que el mundo entero tiene que sujetarse al reinado del Mesías desde Jerusalén? Pero perdieron el norte, mis hermanos, al tener al Mesías en su propia tierra
el Hijo de Dios en su propia tierra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron. Le dijeron no. Pero todos los que le hemos recibido, hemos pasado a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que hicimos? Recibimos el reino de Dios. Recibimos a Cristo Jesús. Yo debo seguir extendiendo el reino de Dios en el mundo por medio de la predicación del Evangelio, para que todo el mundo acepte el señorío de Jesucristo en sus vidas. Eso es lo que yo debo de hacer. Aquí es donde viene la gran pregunta, ¿verdad? De por qué en algunas iglesias se quedan solamente extendiendo el reino de Dios en su comunidad y no en el mundo entero. Bueno, yo creo que lo que hace falta es un poquito de luz. No estamos para criticarles, no estamos para destruirles ni para tirarles piedras, sino para que nos permita la oportunidad. Mire, me gustaría hablarles de esto. Esa es nuestra actitud. Nuestra actitud es ver a nuestros hermanos como hermanos en Cristo, que tal vez les da miedillo este asunto de extender el evangelio por todo el mundo. Bueno, pero podemos decirle más o menos cómo se hace. Y esto estamos nosotros siendo partícipes de la extensión del reino de Dios. Mire, Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es el Señor Jesús el que está hablando. El Señor Jesús fue enviado a extender el reino de Dios. El Señor Jesús fue enviado a extender la salvación a toda la humanidad, no para unos, no tampoco para colores denominacionales, no para unas iglesias sí, para otras no. Tampoco es que unas iglesias son más salvas que otras, no. El que aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le reconoció como Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida. Un día nos veremos con el Señor. La misma sangre que le perdonó a Él, me perdonó a mí y a usted. Así es que, mis hermanos, tengamos el amor de Dios en nuestras vidas para ver a nuestros hermanos como hermanos en Cristo. Jesús fue enviado para que todo el mundo acepte al Señor Jesucristo. Esto es así. Como amo, como dueño, como Señor, como Rey supremo de sus vidas. Así es. Jesús fue enviado para eso. Ese fue el trabajo. Para esto he sido enviado. Ese es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es Cristo Jesús. El reino de Dios es predicar el evangelio. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios en mi vida. Ese es el reino de Dios. Vea, Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado, porque para esto he venido, porque para esto me ha mandado el Padre, porque para esto he venido. El mandato de Jesús, dado a Jesús, de extender el evangelio del reino de Dios, viene directamente del Padre Celestial. Por tanto, debemos comprender a qué se refiere el reino de Dios. Cuando usted y yo estamos hablando de Cristo, otras personas, ¿saben qué estamos haciendo? Extendiendo el reino de Dios, haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo el mandato que Dios el Padre le dio a Jesús para nosotros también. En la oración del Padre Nuestro aparece, quiero dar a entender este pensamiento, este análisis que hacen, esto es un análisis que hacen los judíos, ¿ya? Aparece lo que se llama un paralelismo, y ese paralelismo se mantiene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo.
Ya esto es parte cultural y es parte de la manera de escribir, de la poesía también. Se encuentra muchísimo en los salmos, en los proverbios, el paralelismo. Y aquí lo vemos. Si usted analiza Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús está, no lo traigo aquí, pero sí para tomarlo como referencia, le cuento esto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Resulta que Juan 3:16, el pensamiento de Juan 3:16, en el capítulo 3 aparece cerca de 4 veces. Todo ese capítulo 3, si usted lo analiza con calma, está todo en paralelismo. Quiere decir que con las mismas palabras, con diferentes palabras, se da el mismo mensaje. Un paralelismo es un pensamiento o un mensaje con diferentes palabras, pero diciendo en el fondo lo mismo. Cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, estas son dos peticiones diciendo lo mismo. El mensaje es, todo aquel que obedezca la voluntad de Dios está dentro del reino de Dios. Entonces, dentro de la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, tenemos en estas dos frasecitas que tenemos, que tengo ahí marcado en verde, ahí hay un paralelismo diciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces podemos decir, venga tu reino es hacer su voluntad. Hacer su voluntad es, el que yo haga su voluntad es que el reino de Dios domine mi vida. Y todo esto es que Cristo Jesús sea el dueño, el amo, el Señor de mi vida. Sí, y esto lo vas a encontrar. Cuando estás leyendo la Escritura, vas a encontrar ese paralelismo siempre. Estar en el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Qué bello. Entonces usted póngase a pensar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi trabajo? En este negocio en particular. Jesús está metido en esto, se glorifica a Jesús en esto. Hay honestidad, hay transparencia, las cosas van bien, que está difícil el negocio, el trato, todo lo que usted me quiera decir, pero está dentro de la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? El reino de Dios no tiene que ver con los países o pueblos. Óigame. Pero son los lugares donde somos enviados a llevar el reino de Dios a todos los pueblos de la tierra. Por ese motivo es que hacemos la obra misionera en obediencia al mandato del Señor. No hacemos, mis hermanos, la obra misionera porque, ay, pobrecitos, los niños, porque no tienen comida. Entonces hay que llevar comida. No, no, no. Ya esa es una obra de misericordia, de amor, de compasión, de ayuda, de alimento, de dar. No, el evangelio es llegar y proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. El evangelio es que Cristo Jesús vino a la tierra, nació, creció, fue a la cruz, murió, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el evangelio. ¿Ya? Y entonces, extender el reino de Dios a todos los pueblos, países, lenguas, naciones del mundo, es llevar a Cristo Jesús. Lo demás, hacer casas, llevar alimento, obras de misericordia. Entendamos. Ahora, es muy interesante que el que extiende el reino de Dios hace buenas obras. El que predica de Cristo hace buenas obras. ¿Ya? Esto sí, debemos de tenerlo bastante claro.
El reino de Dios es algo que tiene que ver con mi propia vida. Escuche esto, mi hermanito, mi hermanita. ¿Cómo está su vida? ¿Quién reina? ¿Quién reina? Cuando tienes que tomar una decisión, tomas la decisión con base en lo que dice Dios o en lo que usted cree. Analícelo bien y ahí usted se da cuenta quién es el rey en tu vida. El reino exige el reino exige la sumisión de mi voluntad, de mi corazón, de mi vida al Señor. Esto es un reinado total donde solo el Rey, Cristo Jesús, debe vivir en todo mi ser. Así es. Así es, mi hermano. Y estas son las partes que nos cuesta, ¿verdad? Porque yo quiero tener independencia, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y no. Quiere que te vaya bien, haga lo que Dios quiere que se haga. Solo cuando cada uno de nosotros ha tomado la decisión personal de someterse a la voluntad de Dios, viene el reino de Dios. Ajá. Sométase. Entonces, cuando vas a orar, dígale al Señor, Señor, venga tu reino en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Que Cristo Jesús sea el Señor. En esto de la cadena de oración, yo pido 3 cosas. Número 1, que ore por su vida. Sí, porque a veces somos tan buena gente que oramos por todo el mundo y no oramos por mi vida. Pero eso es ser egoísta. No, no es ser egoísta. ¿Sabe qué es? Eso es hacer un análisis, un examen de introspección, de entrar en mi propia vida y ver cómo estoy yo. Ore por su vida, todas sus necesidades. A lo mejor se llevará la hora orando por su vida. Luego, ore por su familia. Tremendo, ¿no? Ya con eso, por cada uno. Y luego, ore por la iglesia, estamos pidiendo. Sí, necesitamos, estamos urgidos. Y después por todas las demás cosas. Bien, orar por el reino de Dios es orar por el sometimiento total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Qué duro, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Porque mis hermanos, tenemos cosas en nuestros corazones. Dice la escritura, porque del corazón nacen todos los malos pensamientos. No, mi corazón es sano, no existe en un ser humano sobre la tierra, desde Adán, que tenga un corazón sano, bueno. No, tiene que ser sometido a Cristo Jesús, envuelto, como digo yo, por la sangre de Cristo, clamando momento a momento, y cuando ha pecado pidiendo perdón y arrepintiéndose, ¿verdad? Sigo. Mateo 6:10. Seguimos aquí. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Seguimos con este verso 10. Oiga, hágase tu voluntad como en el cielo. Esto me habla que en el cielo existe una infinidad de labores. Póngase a pensar. Ajá, porque allá se hace lo que Dios dice y su carácter es un Dios creador. Fíjese que Dios de la nada creó el universo, el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, ¿cómo será el cielo? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que allá, mi hermano, es de movimiento. Sí, como en el cielo. En el cielo donde mora Dios y sus ejércitos celestes, angelicales, se hace su voluntad. Por ese motivo fue que, recuerden, Lucero, hijo de la mañana, o Luzbel, Satanás, el diablo,
no prosperó y fue desterrado del cielo. ¿Ya? Porque él quería hacer lo que a él le vino en gana. Y lo que él quería era ser semejante al Altísimo. Imagínense, qué ocurrencia, qué soberbia. Por eso hay que tener mucho cuidado con el orgullo, con la soberbia, con querer querer ser, yo voy a ser el mejor, eso es de los puros infiernos, hermano, horrible. En el cielo se hace la voluntad de Dios y todo camina a la perfección. Este es el lugar donde iremos los redimidos del Señor. Así es que cuando estemos en el cielo, yo no creo que vamos a estar, como he dicho en algunas ocasiones, solamente tocando el arpa, rin, 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 ran. No, 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 no. Dios sabrá qué es lo que estaremos haciendo, porque Él es un Dios creador. Y si allá se hace su voluntad, es porque Él da las órdenes de lo que hay que hacer. Y el hacer, es acción. Es traer, llevar, no sé, construir, no sé. Muy lindo. Eso me alentó muchísimo al corazón al estar estudiando esta parte. Así también en la tierra. El Señor Jesús, y aquí voy concluyendo para ahora orar. Así también en la tierra. Dios quiere, perdón, el Señor Jesús nos presenta esta oración para que nosotros nos metamos en el corazón de Dios y podamos sentir los deseos de Dios, que en esta tierra, en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo y en todo lo que hagamos, que sea hecho bajo la voluntad de Dios, con los lineamientos de Dios, no con los engaños, no con mentiras o con traiciones de los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todo lo que hagamos, así como se hace en el cielo, que en el cielo solo Dios da la orden y punto. Estos que dicen yo no me sujeto a nadie, estos que dicen es que a mí me cuesta tener jefe, bueno, ¿cómo va a ser en el cielo? ¿Ya? ¿Sabe qué? Es que el ser humano ha querido ser libre, libre de la autoridad, libre realmente de permítame aquí un momentito. Ajá. Libre de que nadie le diga nada. Y no puede ser así, así no es. Realmente debemos de estar sujetos. Y una preciosa sujeción sería directamente a Dios el Padre, desde aquí en la tierra. Si la voluntad de Dios se hace en el cielo, yo quiero que se haga aquí en la tierra. Yo quiero que se haga en mi vida, en mi casa. Eso es. Lo que Dios quiere, eso es lo que vamos a hacer. Y el último puntito que me apareció aquí. Dios desea para sus hijos solo bienestar. Y esto se logra haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios, no bajo mis ideales o sentimientos humanos, carnales. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Quiere que te vaya bien? Métase a hacer la voluntad de Dios. Sí. Y si tiene dudas de tal tema, de qué, si esto será o no será la voluntad de Dios, pues busque la ayuda, busque el consejo. Si logras tener el consejo en la escritura, magnífico. Y si no, pues estamos también para servir. Alguna pregunta con muchísimo gusto, porque verdaderamente debemos de hacer la voluntad de Dios. Así como se hace en el cielo, hacerla en la tierra, en mi casa, en mi vida, en todo lo que emprendemos.